Me llamo Laura, y durante 28 años creí conocer al hombre con quien compartía mi vida. Estaba completamente equivocada. Todo cambió una mañana de martes de noviembre, cuando un notario de Guadalajara nos citó para la apertura de una caja de seguridad heredada por nuestro hijo Tomás del lado de su padre. Lo que había dentro literalmente destruyó nuestra familia en cuestión de horas, obligándonos a huir de nuestra casa en Monterrey en plena madrugada. Nuestras vidas enteras reducidas a 3 maletas y una bolsa de plástico de Soriana, llena de documentos que cambiarían nuestro destino para siempre. Pero honestamente, antes de contarles ese momento decisivo que lo cambió todo, déjenme llevarlos 10 años atrás. Porque para entender la caída vertiginosa que nos esperaba, primero hay que ver el ascenso. En 2014, mi vida parecía un anuncio de la felicidad burguesa regiomontana. Departamento de 120 metros cuadrados en el barrio del Obispado, vista a la sierra, pisos de madera, molduras en el techo, ya se imaginan. Mi esposo Julián trabajaba como director comercial en Pemex. Yo enseñaba español en la preparatoria Tec. Y nuestro hijo Tomás acababa de cumplir 8 años. Íbamos a esquiar a Valle de Bravo cada febrero. Teníamos una cuenta de ahorros en Banorte bastante surtida, un portafolio de inversiones que empezaba a crecer. Y honestamente nos sentíamos intocables. El secreto de nuestro éxito aparente era sobre todo el salario de Julián, 58,000 pesos netos al mes, más bonos. Yo, con mis 22,000 pesos mensuales de maestra, yo manejaba el día a día, las compras en Soriana, las actividades de Tomás, los pequeños ahorros. Julián se encargaba de las grandes inversiones, del patrimonio, de lo que él llamaba con una sonrisita condescendiente las finanzas de verdad. Yo confiaba en él ciegamente. Ven, porque era mi esposo, el padre de mi hijo, el hombre que me susurraba te quiero cada noche antes de dormir. Qué tonta fui. La verdad oculta, la que descubrí mucho después, es que Julián llevaba una vida doble desde nuestro matrimonio. Pero bueno, me estoy adelantando. Volvamos a esa época en la que todavía creía que mi mayor problema era elegir entre invertir en fibras o aumentar nuestra exposición a las acciones de FEMSA en nuestro portafolio. Así que pasaba mis tardes en BBVA Trader siguiendo nuestros gastos, optimizando nuestro porcentaje de ahorro, mientras Julián llegaba cada vez más tarde, pretextando juntas interminables, cenas con clientes, viajes a la Ciudad de México. Si esta historia ya los está tocando, suscríbanse y activen la campanita, porque las próximas podrían cambiar su relación con el dinero y la confianza. De verdad. Las primeras grietas aparecieron en 2017. Julián se volvió nervioso, irritable. Se sobresaltaba cada vez que sonaba su teléfono. Empezó a hablar de reestructuraciones en Pemex, de clima difícil, de recortes presupuestales. Yo, ingenua, lo consolaba. Le decía que teníamos reservas, que mi salario era estable, que podíamos contar con Banorte si hacía falta. Dios mío, qué ironía. Lo que yo ignoraba es que él ya había vaciado nuestras cuentas de ahorros, liquidado nuestras inversiones escondidas, vendido todo para tapar un pasado turbulento del que yo no tenía ni idea. En septiembre de 2018 llegó el evento inesperado que lo precipitó todo. El padre de Julián, un hombre distante que veíamos apenas 2 veces al año, murió de un infarto en su departamento de Guadalajara. En el funeral, el ambiente estaba helado. La familia de Julián, que yo apenas conocía a pesar de 12 años de matrimonio, nos veía con una hostilidad apenas disimulada. Su madre se negó a estrecharme la mano. Su hermano Matías me lanzó una mirada que me heló la sangre, y escuché a su esposa susurrar algo como «ella no sabe nada, la pobre», mientras movía la cabeza. Su hermano Matías me lanzó una mirada que me heló la sangre, y escuché a su esposa susurrar algo como «ella no sabe nada, la pobre», mientras movía la cabeza. Porque no puede entrar en presencia de ambos padres y del notario. El día del 10º cumpleaños de Tomás. Nada antes, ninguna explicación, solo esta cláusula extraña y esta herencia prohibida de la que nadie debía hablar hasta la fecha señalada. Pues faltaban 2 años de espera. 2 años durante los cuales yo descubriría fragmentos de verdad que me destruirían poco a poco. Los meses siguientes fueron un descenso gradual a los infiernos. Julián bebía cada vez más.
Desaparecía fines de semana enteros sin explicaciones creíbles. Nuestra cuenta conjunta mostraba sobregiros recurrentes a pesar de nuestros 2 salarios. Empecé a recibir llamadas de BBVA por créditos que yo nunca había contratado. Llegaban cartas certificadas que Julián interceptaba y destruía antes de que yo pudiera leerlas. Una tarde de junio de 2019, abrí su laptop mientras él estaba bañándose, y ahí, de verdad, mi vida implosionó. Correos electrónicos, cientos de correos, conversaciones con una mujer llamada Natalia de hacía más de 8 años, fotos de ellos dos en Cancún, en Puerto Vallarta, en la Ciudad de México, facturas de hoteles, restaurantes finos, joyas compradas en Tane, y sobre todo, estados de cuenta que mostraban transferencias mensuales regulares a una cuenta a nombre de esa Natalia Durán, domiciliada en Cancún, por un monto total que superaba los 2 millones de pesos en 6 años. Mi mundo se derrumbó en 3 minutos de lectura frenética. Mis manos temblaban tanto que apenas podía bajar en la pantalla. Cuando lo enfrenté esa noche, Julián ni siquiera intentó negarlo. Se derrumbó en el sofá de Liverpool que habíamos comprado juntos 7 años antes, y soltó todo. Natalia era una ex compañera que había conocido en una feria profesional en Cancún en 2010. Habían tenido una aventura que se convirtió en una relación paralela. Le transfería dinero cada mes. Hasta le había comprado un departamento pequeño en la zona hotelera de Cancún. La había llevado de vacaciones a lugares donde yo nunca había puesto un pie. En sacrificio de nuestra familia, de nuestro futuro, de la educación de Tomás, todo se había pospuesto para financiar su doble vida. La revelación final, la que literalmente me quitó el aliento, llegó cuando descubrí que había contratado 3 créditos de consumo diferentes usando mi firma falsificada, por un total de 800,000 pesos, que había gastado completamente en Natalia. Nuestro hermoso departamento del obispado, que yo creía pagado en un 70%, estaba en realidad hipotecado para cubrir sus deudas. Nuestras inversiones en FEMSA ya no existían desde hacía 2 años. El portafolio de inversiones estaba vacío. Hasta la cuenta de ahorros de Tomás en Banorte había sido vaciada. Estábamos arruinados y yo ni siquiera me había dado cuenta. Esa noche no dormí. Hice cuentas en una libreta que usaba para planear mis clases. 800,000 pesos de deudas a mi nombre. 1 millón de pesos de crédito hipotecario pendiente, con mensualidades que ya no podíamos pagar. 0 ahorros, ninguna reserva, y un esposo que sollozaba en el baño suplicándome que lo perdonara, que le diera una segunda oportunidad, que no lo dejara. El punto de inflexión de mi vida adulta se cristalizó a las 4:23 de la madrugada, cuando tomé mi decisión irrevocable, mirando a Tomás dormir plácidamente en su cuarto. No iba a permitir que ese hombre destruyera el futuro de mi hijo. Al día siguiente, concerté una cita con un abogado especializado en derecho familiar en Monterrey. La licenciada Durán me explicó que podía solicitar el divorcio por causa imputable, que las deudas contraídas por Julián sin mi consentimiento real podían impugnarse, pero que el proceso sería largo, costoso, agotador. También me advirtió que Julián podría exigir su parte del departamento si lo vendíamos, aunque fuera él quien nos había metido en esa situación. El sistema mexicano protege poco a las víctimas de manipulación financiera conyugal. ¿Ya ven? Así que estaba atrapada en mi propio matrimonio por deudas y un patrimonio tóxico. Los siguientes 18 meses fueron un purgatorio. Julián dejó Pemex, supuestamente de común acuerdo, pero supe por una colega que en realidad lo habían despedido por falta grave después de descubrir que desviaba viáticos para financiar sus escapadas con Natalia. Pasó de un trabajo a otro, vendedor en Sears, luego en Home Depot, ganando apenas 18,000 pesos netos. Yo seguía dando clases, pero mi salario solo no alcanzaba para cubrir todos nuestros gastos. Solicitamos apoyo de DIF. Tuvimos que explicar nuestra catastrófica situación financiera a trabajadoras sociales que nos miraban con lástima. La caída social fue vertiginosa, humillante, destructiva. Tomás sentía que algo andaba muy mal. A los 9 años, los niños no son tontos.
¿verdad? Veía a su padre llegar borracho algunas noches. Escuchaba nuestras discusiones nocturnas ahogadas. Notaba que yo lloraba a menudo en la cocina pelando las papas para la cena. Intentaba preservar su inocencia, darle una infancia normal. Pero sinceramente, ¿cómo fingir cuando tu vida se hace pedazos y ya ni siquiera tienes para comprar los tenis Nike que quería para su cumpleaños? El momento decisivo tan esperado y tan temido llegó el 12 de noviembre de 2020. Tomás cumplía 10 años. El notario de Guadalajara, licenciado Bernal, nos citó a las 3 de la tarde para la apertura oficial de la caja de seguridad heredada por el abuelo. Recuerdo cada detalle de ese día, que marcaría la revelación final más grande de mi vida. Tomamos el autobús de Monterrey a Guadalajara esa misma mañana. Julián estaba más nervioso que nunca. Sudaba copiosamente a pesar del frío de noviembre. Se mordía las uñas hasta sangrar en el camión. En BBVA Guadalajara, en una pequeña sala segura en el sótano, el notario abrió la caja en presencia de 2 testigos. Adentro, 3 sobres de papel craft distintos. El primero estaba dirigido a Tomás, el segundo a mí, y el tercero solo decía pruebas, para entregar a las autoridades si es necesario. Se me heló la sangre. Julián se puso lívido. Murmuró, no, por favor, no esto, retrocediendo contra la pared. Abrí mi sobre primero. Una carta manuscrita del abuelo, fechada 3 semanas antes de su muerte. Querida Laura, si lees esto, es que ya no estoy en este mundo, y que mi nieto Tomás tiene 10 años. Debo revelarte una verdad oculta desde hace demasiado tiempo. Mi hijo Julián no es quien tú crees. Desde los 23 años, desarrolló una adicción patológica al juego, a las apuestas deportivas en línea principalmente. Destruyó su primera relación por eso, arruinando a una joven que confiaba en él. Yo pagué sus deudas varias veces, más de 4 millones de pesos en total a lo largo de los años, esperando que cambiara. Nunca lo hizo. Cuando te conoció, creí que había dejado atrás esa página. Me equivoqué. Solo aprendió a mentir mejor. Se me nubló la vista. Seguí leyendo. La mujer que conoces bajo el nombre de Natalia no existe realmente. Es una cuenta ficticia que creó para justificar sus transferencias a sitios de apuestas en línea prohibidos en México, con sede en Malta y Gibraltar. Los 2 millones de pesos que descubriste son solo la punta del iceberg. Gastó mucho más. Contraté a un detective privado hace 2 años, cuando tuve dudas. Las pruebas están en el tercer sobre. Mi testamento establece que Tomás hereda mi departamento en Guadalajara, valuado en 4 millones de pesos, pero solo si te divorcias de Julián y obtienes la custodia exclusiva. Me niego a que ese hombre toque un solo centavo de lo que yo construí. Protege a mi nieto, protégete, y perdóname por no haber tenido el valor de decirte todo esto en vida. Alcé la vista hacia Julián. Lloraba, derrumbado en el suelo, repitiendo perdón, 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 como un mantra delirante. Tomás, conmocionado sin entenderlo todo, se aferraba a mi mano. El notario, profesional hasta el final, abrió el tercer sobre. Decenas de estados de cuentas en el extranjero, capturas de pantalla de apuestas deportivas, hojas de Excel detallando 12 años de transacciones compulsivas, pérdidas de 300,000 pesos en una sola noche, ganancias de 400,000 reinvertidas de inmediato. Una adicción devoradora que había consumido cerca de 3,5 millones de pesos en total, de los cuales más de 2 millones venían directamente de nuestro patrimonio familiar, que yo creía protegido. La crisis que siguió en esa pequeña sala de BBVA es difícil de describir. Grité, lloré, casi golpeo a Julián antes de que el notario me detuviera. Tomás sollozaba preguntando qué pasaba, por qué papá lloraba, por qué yo estaba tan enojada. El notario nos sacó, nos instaló en su despacho, le explicó con calma a Tomás que acababa de heredar un bonito departamento de su abuelo, que quizás algún día podría vivir ahí con su mamá. Julián fue evacuado por seguridad después de desmayarse. Esa noche
en el Hotel City Express cerca de la central de autobuses de Guadalajara, donde había reservado una habitación doble para Tomás y para mí, llamé a mi hermana Marcela en la Ciudad de México. Le conté todo durante 2 horas, llorando tanto que apenas podía hilar 3 palabras coherentes. Ella me dijo exactamente lo que necesitaba escuchar. Laura, toma tus cosas, recupera todos esos documentos, regresa a Monterrey, haz tus maletas y vente a vivir conmigo a la Ciudad de México el tiempo que necesites para reconstruirte. Este tipo destruyó tu vida, pero no vas a dejar que destruya la de Tomás. Eres maestra, encontrarás un puesto en la zona metropolitana y vas a empezar de cero. La decisión irrevocable que tomé esa noche en esa habitación de hotel impersonal, mientras Tomás dormía exhausto por las emociones, fue la más difícil y la más liberadora de mi existencia. No iba a regresar a vivir con Julián, no iba a intentar salvar nuestra relación, no iba a sacrificar otros 10 años de mi vida tratando de arreglar a un hombre que no quería arreglarse. Iba a huir, literalmente huir de nuestra casa, de nuestra vida en Monterrey, de todo ese pasado tóxico que me envenenaba desde hacía demasiado tiempo. Al día siguiente por la mañana, tomamos el autobús directo de Guadalajara a Monterrey. Llegamos al mediodía, recuperé nuestro Jetta estacionado en la central y regresamos al departamento. Julián estaba ahí, derrumbado en el sofá, rodeado de botellas vacías de cerveza. Intentó explicarse otra vez. Dijo que iba a tratarse, que iba a dejar todo, que me amaba. Ni siquiera lo miré. Empecé a llenar maletas, ropa para Tomás y para mí, documentos importantes, libros favoritos, fotos familiares. En 3 horas, nuestra vida cabía en 3 maletas rígidas Samsonite y 2 bolsas de viaje. Julián entró en pánico al darse cuenta de que me iba en serio. Bloqueó la puerta, suplicó, amenazó con llamar a la policía. Fue entonces cuando saqué mi teléfono y le mostré las fotos que había tomado de los documentos de la caja de seguridad. ¿Me dejas irme con Tomás o le mando todo esto al Ministerio Público? Fraude fiscal, desvío de fondos, falsificación de documentos para los créditos a mi nombre. Tú decides. Se apartó. Nos fuimos a las 6:15. Nunca volví a pisar ese departamento. La revelación dramática para Tomás llegó durante el viaje en auto a la Ciudad de México. A medio camino, en la autopista a la altura de Querétaro, me preguntó con su vocecita de niño de 10 años por qué dejábamos a papá, si papá era malo, si era su culpa. Tuve que detenerme en un área de descanso, y ahí, sentadas en una banca fría cerca de un Burger King cerrado, le expliqué con palabras simples que papá estaba enfermo, que había hecho cosas graves con el dinero de la familia, que el abuelo nos había dejado un regalo para que pudiéramos empezar de nuevo en otro lado, y que no era para nada su culpa. Lloró durante 20 minutos en mis brazos, y yo también, de verdad. Llegamos a casa de Marcela en Iztapalapa, cerca de la medianoche. Nos esperaba con chocolate caliente y pan dulce para la mañana siguiente. Su departamento de 50 metros cuadrados no era enorme, pero era un refugio. Las primeras 3 semanas fueron horribles. Tomás tenía pesadillas. Yo pasaba mis días al teléfono con abogados, trabajadoras sociales, el notario de Guadalajara, la SEP, para pedir una reubicación de emergencia por razones familiares graves. Julián me enviaba 100 mensajes al día, alternando amenazas y súplicas. Tuve que bloquear su número y comunicarme solo por medio de la abogada. El sistema judicial mexicano es exasperantemente lento, pero la licenciada Durán hizo milagros. En enero de 2021, obtuvo una orden de protección para Tomás y para mí, prohibiendo a Julián acercarse a nosotras. En marzo, se inició el proceso de divorcio por causa imputable. En junio, un juez reconoció la falsificación de mi firma en los créditos y ordenó su cancelación, condenando a Julián a reembolsarme las mensualidades ya pagadas. La justicia inesperada llegaba finalmente, lenta pero segura. Pero, honestamente, la verdadera victoria silenciosa, de la que estoy más orgullosa, es la reconstrucción de mi vida financiera desde el cero absoluto. En febrero de 2021, obtuve un puesto de maestra de asignatura en la preparatoria oficial en Iztacalco, Ciudad de México. Salario base, 23,000 pesos netos.
Abrí una nueva cuenta en BBVA, una cuenta solo a mi nombre, que nadie más podía tocar. Descargué la app de BBVA en mi teléfono y empecé a rastrear cada peso gastado con la obsesión de un contador. El primer año fue espartano. Seguíamos viviendo con Marcela, compartíamos gastos, yo pagaba 4.500 pesos al mes por nuestra parte de la renta y los víveres. Ahorraba 2.000 pesos mensuales, no más, pero era un comienzo. Leí Padre Rico, Padre Pobre en español, luego El hombre más rico de Babilonia, luego todos los libros de gestión financiera que podía pedir prestados gratis en la biblioteca de Iztapalapa. Aprendía, absorbía, me transformaba en una máquina para optimizar cada centavo. En septiembre de 2021, el notario de Guadalajara me llamó con una noticia increíble. El divorcio estaba finalizado. Yo tenía la custodia exclusiva de Tomás. Y conforme al testamento del abuelo, el departamento en Guadalajara valuado en 4 millones de pesos se transfería oficialmente al nombre de Tomás, conmigo como tutora legal hasta su mayoría de edad. Así que tenía dos opciones: venderlo e invertir el producto para el futuro de Tomás, o rentarlo para generar un ingreso pasivo. Elegí la segunda opción, obviamente. Delegué el departamento a una agencia inmobiliaria en Guadalajara, que lo puso en renta amueblada por 18,000 pesos al mes. Después de gastos de mantenimiento, previal y comisión de la agencia, quedaban 13,000 pesos netos mensuales que caían directamente a una cuenta de ahorros dedicada a Tomás en BBVA. En un año, 156,000 pesos. En 5 años, 780,000 pesos. Una seguridad financiera enorme que permitiría a mi hijo estudiar sin tener que endeudarse como tantos estudiantes mexicanos. Pero no me detuve ahí. Con mi hermana, que trabajaba en finanzas, abrí una cuenta de inversiones en GBM Plus en octubre de 2021. Empecé modestamente, 1,000 pesos al mes, invertidos en un ETF que replica el índice S&P 500. Nada llamativo, nada riesgoso, solo una estrategia de comprar y mantener a largo plazo. En paralelo, llené nuestra cuenta de ahorros en BBVA hasta el tope de 150,000 pesos, para tener un colchón de seguridad líquido en caso de emergencia. La ascensión financiera y psicológica que siguió entre 2021 y 2024 fue espectacular. En enero de 2022, Tomás y yo nos mudamos a un pequeño departamento de 2 recámaras en Ecatepec, rentado por 7,800 pesos al mes, gracias al apoyo de Infonavit, que nos daba 2,000 pesos de ayuda. Era modesto, pero era nuestro nido, nuestro espacio seguro. Seguí dando clases, tomé horas extra. Di clases particulares los sábados por la mañana a 300 pesos la hora. Cada peso extra ganado era ahorrado o invertido. En 2023, mi estrategia de inversión en GBM Plus había generado cerca de 10,000 pesos de ganancia latente, gracias a la recuperación de los mercados. Aumenté mis depósitos mensuales a 3,000 pesos. También abrí una cuenta en Cuspid para diversificar con algunas acciones mexicanas: FEMSA, AMXL, Banorte. Nada exagerado, acciones sólidas que pagan dividendos regularmente. El destino me había noqueado, pero estaba levantándome, inversión por inversión, decisión financiera racional tras decisión financiera racional. Tomás, por su parte, florecía. Sobresalía en la escuela, había recuperado su alegría. Casi nunca hablaba de su padre. Julián había desaparecido de nuestras vidas después del divorcio. Regresó a vivir con su madre en Puebla, incapaz de pagar la pensión alimenticia de 1,200 pesos al mes que el juez había fijado. Sinceramente, ya ni siquiera le guardaba rencor. Él me había dado, con su colapso moral y sus mentiras, la lección más grande de mi vida. Nunca, nunca confíes tu destino financiero y emocional a otra persona. El verdadero punto de inflexión, el momento en que todo cambió hacia una seguridad financiera real, llegó en abril de 2024. Tomás tenía 13 años, yo acababa de cumplir 40. La SEP me ofreció un puesto de coordinadora académica con una prima anual de 12,000 pesos. También me contactó una editorial para redactar libros de texto de español para secundaria.
un trabajo pagado a 20,000 pesos por libro. Acepté inmediatamente. Así que mis ingresos anuales netos pasaron de 276,000 pesos a casi 340,000 pesos. La diferencia puede parecer mínima, pero en una vida es enorme. Hoy, en diciembre de 2024, mi situación financiera se ve así. 1,180,000 pesos ahorrados en total entre la cuenta de ahorros, las inversiones y las cuentas de Tomás alimentadas por la renta de Guadalajara. 0 deudas. Un departamento rentado estable en Ecatepec. Un hijo feliz que sueña con ser ingeniero en software. ¿Y yo? Una mujer de 40 años que reconstruyó su vida piedra por piedra después de perderlo todo por la traición de un hombre en quien había confiado ciegamente. La revelación final y la lección que quiero compartir con ustedes hoy es que la herencia prohibida que dejó el abuelo de Tomás no era el departamento de 4 millones de pesos. Era la verdad oculta durante años, que nos envenenaba sin que lo supiéramos. Esa caja de seguridad contenía nuestra liberación disfrazada de catástrofe. Sí, nos hizo huir de nuestra casa. Sí, destruyó a nuestra familia nuclear. Pero honestamente, esa familia ya estaba muerta. Solo vivíamos en su fantasma. El sacrificio de mis 30 años, de esa década que había imaginado estable y feliz, fue doloroso pero necesario. La caída vertiginosa que viví en noviembre de 2020 me enseñó más sobre resiliencia, autonomía financiera y fuerza interior que cualquier periodo de confort burgués nunca lo hubiera hecho. Hoy, cuando veo a Tomás dibujar planos de arquitectura de software en su laptop en nuestra sala de Ecatepec, sé que le he transmitido la lección más importante. Tu seguridad financiera nunca debe depender de la buena voluntad o la honestidad de un tercero, aunque sea tu pareja, aunque lo ames. Las herramientas prácticas que uso a diario y que recomiendo a cualquiera que quiera retomar el control de su dinero son simples. La app de tu banco o una como Fintonic para rastrear todos tus gastos automáticamente conectando tus cuentas. Una hoja de cálculo de Excel o Google Sheets para planear tu presupuesto mensual y tus metas de ahorro a largo plazo. Una cuenta de inversiones en GBM Plus o Actinver para invertir gradualmente en ETFs diversificados sin arruinarte en comisiones. Y sobre todo, la disciplina de pagarte primero. En cuanto cae tu salario, transfiere automáticamente el 10 o 15% a una cuenta de ahorros antes siquiera de pagar tus cuentas. Vive con el resto. Desde hace 4 años, no he fallado ni un depósito mensual a mi cuenta de inversiones. 1,000 pesos al principio, 3,000 ahora, 4,000 a partir del próximo enero gracias a mis ingresos por redacción de libros. Es la regularidad la que crea riqueza, no los golpes de suerte ni las herencias inesperadas. El departamento de Guadalajara de Tomás es una bendición, claro, pero si no hubiéramos tenido esa suerte, igual habría logrado reconstruir nuestra vida, quizás más lentamente, pero igual de sólidamente. La crisis que atravesamos también me enseñó la importancia de tener varias fuentes de ingresos. Mi salario de maestra es mi base estable, pero las clases particulares y la redacción de libros son mis redes de seguridad y mis aceleradores de ahorro. Si mañana la SEP recorta presupuestos y elimina plazas, no me pillarán desprevenida como en 2018. Me volví financieramente antifrágil, ¿ves?, capaz de absorber golpes e incluso mejorar a través de ellos. Julián, por cierto, reapareció hace 6 meses. Me envió un mensaje por LinkedIn, sobrio desde hace 1 año al parecer, en terapia por su adicción al juego, trabajando como asesor comercial en una pequeña empresa en Puebla. Quería disculparse, retomar contacto con Tomás, quizás reconstruir algo. Acepté que llamara a Tomás una vez al mes, bajo mi supervisión. No le debo nada, pero Tomás tiene derecho a conocer a su padre, aunque sea imperfecto. La justicia inesperada es también eso, perdonar no porque el otro lo merezca, sino porque nos libera a nosotros mismos.
Esta historia de la caja de seguridad que nos hizo huir de casa en plena madrugada de noviembre, 4 años después, la veo como el momento decisivo en que mi vida real comenzó. Antes existía en una ilusión cómoda de seguridad conyugal. Después descubrí que la única seguridad real viene de uno mismo, de sus habilidades, de sus ahorros, de sus inversiones, de su capacidad para reponerse después de los golpes duros. El pasado turbulento de Julián era una cadena que arrastraba sin saberlo. El contenido de esa caja me permitió cortar esa cadena definitivamente. Así que ahí está. Si me han escuchado hasta aquí, si esta historia resuena en ustedes, sin importar su situación actual, quiero que entiendan esto. Quizá ustedes también viven en una ilusión de estabilidad que podría colapsar mañana. Quizá ustedes también confían demasiado en alguien que maneja el dinero de la pareja mientras ustedes cierran los ojos. Quizá piensan que es muy tarde para ustedes, que tienen 40 o 50 años y no han ahorrado nada. Déjenme decirles que yo empecé a ahorrar e invertir inteligentemente a los 38 años, después de una década de vida financiera desastrosa. En 6 años he acumulado más patrimonio que durante los 12 años anteriores de mi matrimonio. ¿Por qué? Porque al fin era consciente, educada financieramente y motivada por la supervivencia de mi hijo y la mía. La verdadera revelación es que el dinero no es mágico ni misterioso. Solo son matemáticas, disciplina y la capacidad de posponer la gratificación inmediata para construir algo sólido. Abran una cuenta de ahorros mañana mismo si no tienen una. Metan 500 pesos al mes automáticamente por transferencia programada. En un año tendrán 6,000 pesos más intereses. En 5 años, 30,000 pesos. Ya es un comienzo de libertad. Después, edúquense. Lean blogs como El Club de Inversión o Finanzas Prácticas, canales de YouTube mexicanos sobre inversión pasiva, ETFs, la bolsa para principiantes. Aprendan cómo funciona una cuenta de inversiones, por qué el interés compuesto es la octava maravilla del mundo, cómo diversificar sus activos para limitar riesgos. Y sobre todo, honestamente, dejen de delegar su destino financiero. Ya sea que estén en pareja o solteros, deben entender a dónde va cada peso de su hogar. Deben tener su propia cuenta de ahorros, conocida solo por ustedes si es necesario. Deben tener un plan B por si su pareja pierde su empleo, los traiciona, se enferma o revela un pasado turbulento que destruiría sus finanzas compartidas. No es desconfianza tóxica, es prudencia inteligente. La victoria silenciosa de la que estoy más orgullosa no es el 1,180,000 pesos ahorrados ni el departamento de Guadalajara. Es el hecho de que Tomás, a los 13 años, sabe exactamente cuánto pagamos de renta, cuánto gano, cuánto ahorramos cada mes y por qué es importante. Entiende la diferencia entre activo y pasivo. Sabe qué es un ETF. Guarda el 50% de su domingo en una cuenta de ahorros que abrimos juntos. Le transmito una educación financiera que yo nunca recibí, y eso, sinceramente, vale más que todas las herencias del mundo. Así que aquí está mi pregunta para ustedes hoy, la que debería evitar que duerman esta noche si son honestos consigo mismos. ¿Y tú, cuándo vas a tomar finalmente el control de tus finanzas? ¿Cuándo vas a dejar de hacerte de la vista gorda esperando que todo salga bien? ¿Cuándo vas a abrir esa cuenta de inversiones? Leer ese libro, crear ese presupuesto, tener esa conversación difícil con tu pareja sobre el estado real de sus cuentas. ¿Cuántas revelaciones dramáticas, crisis financieras, cambios abruptos de vida necesitarás para entender que nadie va a rescatarte? Que el estado de bienestar mexicano tiene sus límites y que tu seguridad depende de ti y solo de ti. La caja de seguridad de mi suegro contenía una verdad terrible que hizo explotar mi vida en 1000 pedazos, pero en realidad también contenía mi liberación, mi punto de partida hacia una autonomía financiera y emocional que nunca habría alcanzado si me hubiera quedado en mi ilusión cómoda de Monterrey. A veces, el destino nos empuja brutalmente hacia la puerta de salida que no teníamos el valor de cruzar solos. Esta historia es mía,
pero podría ser la de ustedes mañana si no toman ahora mismo las decisiones irrevocables que se necesitan. Así que gracias por escucharme hasta el final. Si este relato los tocó, los conmovió o despertó algo en ustedes, suscríbanse a este canal. Activen la campanita para no perderse las próximas historias de reconstrucción financiera y resiliencia. Compartan este video con alguien que lo necesite. Quizás una amiga atrapada en una relación financieramente tóxica. Quizás un joven que comienza su vida laboral sin ninguna educación financiera. Y sobre todo, actúen hoy mismo. No mañana, no el lunes. Hoy. Yo soy Laura, tengo 40 años. Vivo en Ecatepec con mi hijo de 13 años. Tengo 1.180.000 pesos de patrimonio que construí en 6 años después de perderlo todo. Y al fin soy libre. El contenido de esa caja nos hizo huir de casa, pero sobre todo nos permitió huir hacia nuestra vida verdadera. Les toca a ustedes ahora. Hasta pronto para una nueva historia que espero cambiará otra vez su relación con el dinero y la vida.